Como decía Nico en la oración, que Dios quite toda preocupación de nuestras mentes y en estos minutos poder concentrarnos en que estamos delante de la palabra de Dios. Si hay un término para definir lo que vamos a estudiar en esta mañana, podemos usar este término que es integridad. El capítulo 3 de 1 de Timoteo, el cual vamos a leer ahora, capítulo 3 de 1 de Timoteo nos va a enseñar acerca de este término o este concepto que tiene que ver con nuestra relación con Dios en primer lugar y también con las personas. Vamos a encontrar este término en cada uno de los pasajes, en cada uno de los versículos que vamos a encontrar acá, pero vamos a hacer una cuestión distinta. Vamos a empezar a leer este pasaje, tal vez de un pasaje, de unos versículos distintos del principio, pero cuando nosotros hablamos de integridad, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando nosotros hablamos de integridad, ¿qué es lo que imaginamos? ¿Qué es lo que pensamos? Y cuando uno habla de integridad, está hablando de algo completo, de algo cuasi perfecto, que no le falta nada. Cuando algo es puro, es algo íntegro. Vieron que ahora se puso, bueno, hace muchos años el pan integral, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tiene todos los elementos que son saludables. Cuando hablamos de integridad, hablamos de algo saludable. Ahora, yo te pregunto, nosotros, ¿cómo está nuestra integridad? Si yo te pregunto, che, ¿cómo estás? ¿Te sentís en perfecta integridad? ¿Y qué dirías? Y no sé, no creo. Cada uno sabe cómo está en cuanto a su corazón y a su integridad. Pero ¿qué tiene que ver la integridad con todo esto? Y ahora vamos a desarrollar este capítulo 3 de 1 de Timoteo. Y me gustaría comenzar con una introducción que tiene que ver con una declaración que nosotros tenemos como nación, como pueblo. Fíjense que el preámbulo de la Constitución Nacional dice lo siguiente: reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad de elección de las provincias que la componen. Esto lo leímos en el último seminario. Y dice en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de, primero, constituir la unidad nacional. En segundo lugar, afianzar la justicia. En tercer lugar, consolidar la paz interior. En cuarto lugar, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Si nosotros tenemos que trasladar esta definición a el grupo de la iglesia, estaríamos hablando de generar un bienestar, un hospital de almas. Cuando nosotros hablamos de hospital, hablamos de hospitalidad. Cuando hablamos de hospitalidad, hablamos de amor hacia las personas. Ahora, esto con una integridad delante de Dios perfecta. Ahora, es interesante lo que dice acá, porque dice al final, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ahora, si estos hombres comunes y corrientes, tal vez católicos, pero de alguna manera realzan la figura de Dios como fuente de toda razón y justicia, y el propósito es prestarle atención a esto, independientemente de todos los gobiernos que hemos tenido y tenemos, a veces poca atención se le presta a esta fuente de toda razón y justicia, porque cada vez vamos en contramano de lo que Dios desea como país, como pueblo, como sociedad. Lo triste y lamentable es que como nosotros, como somos creyentes cristianos evangélicos transformados por medio del Espíritu Santo, decimos lo mismo a veces, que invocamos nuestra vida a Dios, fuente de toda razón y justicia, pero no la leo. ¿De qué me sirve? Si yo digo que amo a Dios, pero me peleo con mi hermano, ¿de qué me sirve? Cuando yo digo que amo a Dios, pero no me banco al vecino, me deja la basura en la puerta. Eso pasaba en Trelew, donde las casas son un poco más amplias, ¿no? El vecino barre la vereda y me deja la basura al costado de mi vereda. Cuando te toca barrer a vos, barrele la vereda al vecino también. Y vas a ver qué bueno que es. Y eso es parte de nuestra entereza, invocar y dejar a Dios todas nuestras cuestiones, porque Él es la fuente de toda razón y justicia. Hasta parece bíblico, mire lo que le digo. Ahora, si estos hombres normales pueden definir esto, ¿cuánto más nosotros, los que hemos confiado nuestra vida en Jesucristo?
Es importante considerar lo siguiente, y vamos a leer desde el versículo 14 al final. Vamos a empezar por atrás, vamos a empezar al revés. Fíjense lo que dice su palabra. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice, esto te escribo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Ahora, cuando define esto que dice conducirte en la casa de Dios, recuerden que le está escribiendo a Timoteo que estaba de pastor, ¿dónde? Y ahora me imagino todo al unísono diciendo, en Éfeso. Bien, ahí, en Éfeso. Y estaba de pastor ahí, pero en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana y tenía columnas. Y esas columnas sujetaban un techo que era muy elevado y que de alguna manera a la distancia se veía. Y de alguna manera en un contexto muy cultural. ¿Se acuerdan que nosotros decimos que la Biblia tiene doctrina y tiene cultura? Acá encontramos una definición muy regional. Dice, la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Como que la columna es lo más alto que se ve y la defensa es la parte del techo si se quiere. Versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora vamos a encontrar 6 definiciones que tienen que ver directamente con Jesucristo. Si no lo marcaste en tu Biblia estos 6 definiciones, anotalas ahora si querés. Y tiene que ver con que Jesucristo fue manifestado, Jesucristo fue visto en la tierra y tiene que ver con que Jesucristo muestra su revelación, su poder, su autoridad, su gloria y también su redención. Fíjense lo que dice. Algunos sostienen que estas 6 definiciones tenían que ver con un credo o un recitado de la iglesia del primer siglo. Era como un himno. De alguna manera se recitaba. Dios fue manifestado en carne y está hablando de la persona de Jesucristo cuando dice en San Juan se tabernaculizó. Dios en Jesucristo, Dios hombre. En segundo lugar, justificado en el Espíritu. Jesucristo en santidad por medio del Espíritu Santo tenía ese poder para hacer milagros por medio del Espíritu Santo y fue primicia de la resurrección por medio del poder de Dios y del Espíritu Santo y de su esencia divina. Y en tercer lugar, visto de los ángeles antes de que se tabernaculizara o que tomara forma de hombre y después recibido en el cielo. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles que dice fue recibido arriba por los ángeles? Entonces los ángeles vieron toda esa revelación de Jesucristo y los hombres, discípulos que estuvieron con Jesucristo, también la vieron. Y esos 3 conceptos está hablando de la revelación de Jesucristo para la humanidad. Las 3 posteriores, predicado a los gentiles, Jesucristo anunciado en el mundo, oído en el mundo. Recién escuchábamos el testimonio de Walter, de Maxi, y si nosotros tuviéramos que hablar de nuestros testimonios, alguien en un momento nos habló de este Jesucristo. Creído en el mundo, Jesucristo aceptado y creído en toda etnia y recibido arriba en gloria. Habla de un Jesucristo que volverá y acá habla de la redención de Jesucristo. Lo que está presentando el apóstol Pablo acá es, miren, presten atención a lo siguiente, porque la iglesia, la grey, la congregación, es realmente un gran misterio en el cual todos nosotros estamos adentro. Cuando nosotros hablamos de la congregación, la grey, el cuerpo de Cristo, hablamos de personas. Y eso necesita, en primer lugar, ser atendido. En segundo lugar, ser organizado. Y en tercer lugar, desarrollar toda la actividad en orden. Ahora sí, volvemos al versículo que nos ocupa, el versículo 1. Volvemos ahora al principio. Fíjense lo que dice su palabra. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, dice. Y vamos a encontrar este término palabra fiel en las cartas de Timoteo y de Tito, que el apóstol Pablo quiere mencionar. Si alguno ambiciona obispado, cuando nosotros hablamos de ese anhelar, hablamos de ambicionar. A veces nosotros consideramos que la ambición es mala, ¿no? Cuando alguien dice, sos ambicioso. No soy ambicioso. Pero ¿anhelás cosas? Sí. Bueno, eso tiene que ver con la ambición. Anhelar tiene que ver con ambicionar. Ahora, la ambición es como el dinero.
el dinero no es bueno ni es malo. El dinero es dinero. Depende del amor que yo le tenga a eso, va a determinar si es bueno o malo. Y acá lo vamos a encontrar. La ambición en sí no es ni buena ni mala. ¿Qué es lo que va a determinar la ambición? Va a ser lo que motiva esa ambición, lo que motiva ese anhelo. Por ejemplo, acá dice, si alguno ambiciona obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, ¿para qué? ¿Para servir a otros? Buenísimo, es muy buena la motivación. Si vos querés anhelás, ambicionás el obispado para ser servido, y no es tan buena la ambición, no es tan bueno el carácter, no es tan bueno la ambición ni lo que motiva. Si vos querés el obispado para ayudar a otros, buenísimo. Si vos querés un título honorífico, jerárquico dentro de una congregación para recibir aplausos, y estás medio equivocado. Ahora, lo que motiva la ambición va a marcar el carácter de ella. Repito, lo que motiva mi ambición dentro de la congregación y dentro de cualquier área, lo que motiva, ¿sí?, mi ambición va a marcar el carácter de ella. Ahora, dice, el que desea obispado, buena obra desea. Recuerden, hermanos, que en este contexto no era tan simple ser un creyente cristiano y obispado. ¿Por qué? Porque había persecución, porque el contexto sociocultural del momento era muy difícil, era muy adverso. Todavía estaba en el periodo de la persecución, habían mártires, no era fácil esto. Entonces tenemos que entender en el contexto en el cual esto se declara. Ahora, pero, encontramos un pero acá, está todo lindo. ¿Que alguien desea obispado? Buenísimo, buenísimo, espectacular. Pero, y acá encontramos que tenemos que parar la oreja, dice, es necesario que el obispo sea irreprochable. Cuando habla de que el obispo, y acá encontramos un término que es necesario resaltar, cuando nosotros hablamos de obispo, algunos pueden hablar del presbítero, que tiene que ver con ancianos. Otros pueden hablar de episcopal, que tiene que ver con obispos. Pero son dos títulos para la autoridad de la iglesia, misma función. El presbítero, hay iglesias que son presbiterianas, que son dirigidas por ancianos. La Unión Misionera Evangélica tiene pastores, ancianos y diáconos, y de los cuales nosotros desarrollamos elecciones permanentemente cada 3 años. Y ahora lo vamos a explicar un poquito más. El anciano, el presbítero, episcopal u obispo son títulos de autoridad para la iglesia, no son eternas, no son eternas. Y ahora vamos a ver por qué no son eternas, no son permanentes. Es que uno tiene que estar trabajando constantemente en eso. No es que uno llegó a la meta y listo, pero en ese dicho que dice, hazte la fama y échate a dormir, buenísimo. Hazte la fama de santo, de íntegro, y te eligen anciano y permaneces eternamente siendo anciano. Hazte la fama de que te amás a las personas, que querés ser pastor, llegaste a ser pastor y mantenete durmiendo. No, ese es el propósito. Y ahora vamos a ver por qué. Necesariamente el anciano o la persona que quiera cumplir un rol dentro del cuerpo de Cristo necesariamente tiene que ser irreprochable. Ahora, la Biblia nos habla a todos. Algunos van a considerar que estas 16 definiciones hablan solamente para los ancianos. Error. Habla a todo creyente. Solo que alguno va a desear ser obispo. Otro no va a desear ser obispo, pero Dios lo va a llevar. Entonces, no es que esto lo tiene que cumplir el pastor, esto lo tienen que cumplir los ancianos. Error. Esto lo tenemos que cumplir todos, porque tiene que ver con la integridad de cada uno de nosotros. Ahora, irreprochable, y vamos a desarrollar rápidamente por cuestión de tiempo, es que no tenga falta que lo acusen. Todas sus faltas están saldadas, todas están pagadas. Es vulnerable y es sincero. Por ejemplo, alguien estuvo tal vez preso por algo que hizo, pagó su condena, sale libre. Puede ser anciano, puede ser obispo, puede ser pastor. ¿Cumplió su condena? Por supuesto que sí. Ahora, marido de una sola mujer, habla de sin infidelidades, fiel, sin poligamia. Muchos dicen que en este contexto, en Éfeso, habían hombres, ancianos que tenían varias mujeres. Por eso se refiere a una sola mujer. Otros dicen que, bueno,
Si es divorciado tampoco puede, porque ya tiene otra mujer. Otros dicen, bueno, únicamente si es viudo puede ser viudo, pero si se vuelve a casar, no, porque ya tuvo una mujer. Bueno, en este contexto hay muchísima variedad. Lo importante en todo esto es la integridad del corazón. ¿Por qué? De pronto, vos podés tener un hombre casado con una sola mujer, pero lleva una vida de tanto sufrimiento en el matrimonio que de qué te sirve ser de una sola mujer si esa mujer la está sufriendo, si ese hombre la está padeciendo, ¿de qué sirve? Y no tiene que ver con la integridad. No sé si me explico. Lo más importante es prestar atención a la integridad, al amor matrimonial y a la relación fiel en la sexualidad del matrimonio, en la parte emotiva del matrimonio y en los pensamientos del matrimonio. Si queremos poner un contexto, contextualicémoslos ahí. ¿Está bien? Ahora, era en un contexto totalmente distinto al nuestro, en una zona de Éfeso, donde se relacionaban de una manera distinta. Entonces vamos a dejarlo definido como marido de una sola mujer en su pensamiento, en su corazón, y no está hablando de poligamia. De hecho, ya de movida, el principio bíblico es que Dios hizo a Adán y Eva para que formaran un hogar. Y después vemos todo el Antiguo Testamento que no lo entendemos porque tiene que ver con lo cultural y lo cultural es difícil de entender a veces. Entonces no podemos hacer definiciones a la ligera. Esto es importante, hermanos. Hay que saber cuándo algo es cultural y cuándo no. Yo lo explicaba, no sé si el domingo pasado, si nosotros no dejamos registro de cuestiones culturales nuestras, dentro de 2000 años van a entender cualquier cosa. Yo decía con esto de ir a pedir la mano de la novia, ¿se acuerdan? Que si nosotros no dejamos registro de qué significa que el novio va a pedir la mano a la novia, al padre de la novia, dentro de 2000 años van a decir, qué loco, ¿no? Porque hace 2000 años atrás le cortaban la mano a la mujer cuando se iba a casar. No es esa la realidad, es una definición cultural. En este contexto vamos a encontrar esas definiciones. Qué loco, le cortaban la mano. ¿Y qué hacían después? No, se la daban al novio. Nada que ver con la realidad. Entonces nosotros no podemos apresurarnos tampoco cuando hablamos de temas culturales. Bien, tiene que ser sobrio. Y acá es importante, sin excesos. Autocontrol, dominio propio y sin quejas constantes. Y fíjense lo importante de la integridad, ¿no? Ser sobrio sin exceso, sin exageración, ¿no? De pronto alguien viene y me habla mal. Y yo ¿cómo lo reproduzco eso? Siendo íntegro delante de Dios, ¿lo exagero? Y alguien vino y me dijo, che, David, la verdad que tenés que hablar mejor. Y yo digo, mirá lo que me dijo fulano, me dijo que yo no sé hablar, que tiene que hablar otro, que no sirvo para nada. Eso es exceso, eso no es bueno para ningún creyente, no necesariamente el anciano, peor el anciano, peor el diácono. Tiene que ver con cautela, con no tener exceso en nuestra relación, ni tampoco ser exagerado en nada. Me duele la uña y me duele la uña y me la banco, pero no hago un escándalo. No, ese es el propósito. Prudente, juicio sensible, cuerdo, discreto. Fíjense, me llamó la atención que prudente es cuerdo, ¿no? ¿Cuántas personas les falta la cordura? Tiene que ver con cordura. Eso es lo importante, ser discreto. Los abuelos a veces son muy discretos, ¿no? Cuando se acercan a los nietos y le dan un billetito y se acercan y dicen, tomá, mi amor, no digas nada, le dicen, ¿no? Los abuelos en la mano cerrada le dan un billete al nieto. Eso es discreción, eso es discreto. Y no lo dicen a viva voz, tomá, te regalo esto, nieto. No lo dicen. Y eso tiene que ver con ser discreto. Si yo le quiero corregir algo a alguien, lo tengo que hacer con discreción, no lo tengo que hacer público. Ser prudente, ser decoroso. Fíjense que esto de tener decoro habla de portarse bien, de mantener el respeto, de estar alineado, de ser equilibrado. Y estos tres conceptos, sobriedad, prudencia y decoro, tienen que ver con mi mente pura, mi mente sana. Estoy cuerdo y tiene que ver por eso. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo soy como el apóstol Pedro. Yo digo todo lo que pienso. Bien, el apóstol Pedro antes de la cruz de Cristo era así. Después de la cruz de Cristo fue transformado. Entonces, si vos decís que sos como el apóstol Pedro y decís todo lo que se te viene,
Te falta la cruz de Cristo, hermano. Te falta la transformación por medio del Espíritu Santo. Eso es un error. Ser transformado por medio del Espíritu Santo te lleva a una cordura espiritual, a una cordura social. Después importante lo que sigue, hospedador. Esto sirvió de mucha ayuda en la expansión del evangelio en la iglesia primitiva. Hoy tal vez no tenemos tantos misioneros que andan ambulantes hablando del evangelio, pero en este contexto sí. De todas maneras, es importante ser hospedador. Y gracias a Dios porque las últimas veces que pudimos tener reuniones de todas las iglesias de UME acá en Buenos Aires, pudimos hospedar muchos hermanos y eso fue muy bueno también. Y eso ayuda un montón a la relación, afianza relaciones. Ser hospedador fue de vital importancia para la expansión del evangelio en este contexto y consolida relaciones. Y en siguiente lugar dice, apto para enseñar. Es necesario saber las escrituras. Necesito saber las escrituras, necesito tener una teología sólida. ¿Para qué? Para saber, para tener argumentos contra las falsas enseñanzas. Esto es importantísimo también. Necesito tener un conocimiento bíblico para saber dar respuesta. Y eso necesariamente se gana pasando tiempo, estudiando la palabra, teniendo comentarios, desarrollando tal vez capacitaciones y todo lo demás. Ahora, es primordial para la iglesia, para la dirección de la iglesia, enseñar a los hermanos. Porque si la iglesia no enseña, los hermanos van a buscar enseñanza a otro lado. Y eso no es del todo saludable. Porque de pronto la función del pastor, la función de los ancianos es saber enseñar, saber expresar la palabra, saber ayudar a conocer la palabra. Y eso tiene que ver con el rol también preponderante dentro de la congregación. Wow, pasa el tiempo. Seguimos. Que no sea dado al vino. Esto es importante porque no habla de una abstinencia total. No dice no tomen vino, dice no sea dado al vino. O sea, está bien una copa de vino, pero ya cuando son 4 y te empieza a marear ya no es bueno. Y tiene que ver con ese decoro, con esa prudencia, con esa sobriedad. Imagínate, lo invitan al pastor a un asado y el pastor se pasa de copas en el asado. ¿Qué pasaría con eso? ¿No? Termina la sobriedad, se pone a discutir el sobremesa y no está bueno. Entonces, no tiene que ver con no tomar vino o no tomar cerveza, porque eso fue algo que se enseñó tan erróneamente, sino que tiene que ver con no dado mucho al vino, que no entre al punto de estar ebrio. Entendamos, amigos, que, hermanos, que en este contexto, ¿sí? El agua no era muy buena. Igual son mis amigos. El agua no era muy buena. Y entonces la gente tomaba cerveza o del fruto de la cerveza o tomaba vino, porque tenía que ver con que era más saludable que el agua a veces. Y a veces el agua no estaba, no existía. Entonces no tiene que ver con abstinencia de alcohol. Ahora, el resultado siguiente, que no sea amigo de peleas. Y ¿saben qué lamentable, hermanos? Que a veces hay iglesias donde los hermanos se pelean a golpes de puño. A veces hay reuniones de lecciones y han habido iglesias que se separaron por haber peleas, golpes de puño. Una locura. No hay cordura ahí. Imagínense al pastor boxeando a un hermano porque no entiende Efesios 4. y saben que eso ha pasado. Es muy triste y nos causa gracia, pero ha pasado. Yo no podría pegar a nadie, pero bueno, los tobillos a la miseria les dejo, les cuento. Ahora, esto es triste. Esto no tiene que ver con la integridad. Y cuando dice, ni amigo de peleas, pueden ser golpes de puño. Y a veces, hermanos, pueden ser golpes de palabra. Pueden haber pastores que sean muy ordinarios al hablar y enseñan ordinariamente. Y no hablan con autoridad, sino que hablan con arrogancia, como hoy decía, Walter. Es importante prestar atención al servicio nuestro. Es importante entender que no es nuestra la obra, es de Dios, como decía Maxi. Es importante todo eso para prestar atención a nuestra relación con Cristo. No amigos de pelea. Hay hermanos que a veces, para decir las cosas, las dicen con autenticidio, no con autenticidad. A veces se dicen las cosas, pero de mala manera, de mala forma. Eso genera pelea también. Esos son golpes. Y las palabras a veces golpean más que un puño. Eso es triste también. Entre nosotros necesitamos ser más bien
pacíficos. No sea codicioso de ganancia deshonesta. Algunos hacen usufructo de la fe. Eso lo encontramos en un montón de canales de televisión, un montón de gente que está vendiendo la fe, vendiendo todo lo que tiene que ver con el poder de Jesucristo. Y eso no es bíblico. Que sea amable, una persona que ama y perdona y va más allá de lo legal. Una persona que es apacible. Y ser apacible significa permanecer quieto, permanecer con un espíritu firme y en paz. Lo contrario sería ansioso, angustiado, afanado. No sé si alguna vez alguien te dice, che, me gustaría hablar con vos de un tema. Y desde que te dijo eso hasta que no lo habló, no sabés qué puede ser. Y la cabeza te corre a 2000 y no sabés qué será lo que me quieren decir. Y de pronto eso tiene que tener sosiego. Y eso tiene que tener esa parte apacible en el espíritu para poder guiar a otros también. Que no sea avaro. Avaro es una práctica donde el dinero es todo. El dinero no es un medio, es el fin. Vieron que a veces el dicho es el fin justifica los medios. Bueno, cuando el dinero es el fin, vamos a justificar todos para alcanzar el dinero. Cuando el dinero es un medio, entonces lo usamos como un medio, como un transporte, para ayudar, para dar, para ofrendar. No guardamos egoístamente. Hay un dicho que dice, este no come huevos para no tirar la cáscara, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, con ser avaro, con gente que nunca tiene, y tampoco está bueno, a veces no vamos a tener, y está bien que no tengamos, pero cuando tenemos que compartir. ¿Y saben qué? Enseñanza nos dejó Jesucristo cuando llegó esa viuda al templo, ¿se acuerdan? Que dio lo que tenía. La última blanquita lo dio todo, lo dio para el Señor. Y eso tiene que ver con nuestro corazón también. Que gobierne bien su casa, y ahí sí ya empieza a hablar de la dirección de la iglesia y también de las familias de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante que en la casa de un creyente, de un hijo de Dios transformado, haya orden, esté organizado, se note en las relaciones familiares. Eso es importante. En una ocasión dice que entraron a robar a la casa de una señora. Y bueno, fue la policía a ver todo y qué sé yo, le habían revuelto la cocina, todo. Y van al dormitorio y le dice, señora, hasta acá también se le metieron. No, acá no llegaron, dice, pero estaba todo tan revuelto en el dormitorio que parecía que habían entrado los ladrones. Bueno, eso no está bueno. Tenemos que ser ordenados también ahí. O sea, cualquiera puede ir a cualquier parte de tu casa en cualquier momento y vos vas a mostrar en tu casa también ese orden. No sé si me explico. De pulcritud, de estar ordenados. Bueno, ahora todos están pensando en qué parte tengo que arreglar. Bien, seguimos. Ahora, además de esto, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Los hijos lo respetan, o lo obedecen, lo aman, muestran el buen orden del hogar, no con caras largas, ¿eh? Ojo, en algún momento alguien dijo, bueno, el que no tiene hijos no puede ser pastor. No, no es ese el contexto, está equivocado. El que no está casado no puede ser pastor. No, tampoco ese es el contexto, porque Dios busca corazones. Dios busca un corazón íntegro, eso es lo importante. Entonces, van a haber personas que van a tener hijos y otros que no van a tener hijos, pero no significa que son desechados para un ministerio. Ahora, es importante esto, que los hijos estén sujetos con toda honestidad, que haya obediencia, que haya respeto, porque lo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, que no sea un neófito, y esto habla de una planta nueva, porque tiene una consecuencia. Alguien nuevo viene de pronto, está en un puesto de jerárquico, de autoridad dentro de un cuerpo de Cristo, y se la puede creer. Ese es el problema. De pronto se la puede creer, y eso va a dañar mucho el cuerpo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es importante en nuestras relaciones con las personas poder tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para no caer en descrédito y en lazo del diablo. Cada uno de nosotros en nuestras relaciones necesitamos ser íntegros. Los diáconos, asimismo los diáconos deben ser honestos, sin doblez. Cuando habla de doblez, y acá vamos a encontrar muchos términos que no los vamos a desarrollar porque son parecidos a lo que ya dijimos antes, sino que algunos, solamente algunos, y habla acá sin doblez, sin doble discurso. ¿Por qué? Porque fíjense que la función de los ancianos es velar por la salud espiritual de la iglesia. Y también
la función de los diáconos es, además de velar por la salud espiritual, es poder visitar casas, es poder animar a otros. Entonces, en este contexto, los diáconos estaban constantemente con toda la congregación, y ese es el propósito también de nuestros diáconos. El tema es que de pronto, al estar en contacto con toda la congregación, es posible que a algunos le digan una cosa y a otros le digan otra cosa, y eso es muy peligroso. Entonces dice de no dobleces, porque a alguna persona le responde algo y a otra persona le responde otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esas relaciones entre creyentes también que tenemos. Ahora, que no se ha dado mucho al vino, vuelve a aparecer el tema del vino y vuelvo a insistir, no tiene que ver con una abstinencia, sino tiene que ver con un equilibrio en esto. El agua era escasa, era una zona de viñedos y era un uso social. Básicamente, como nosotros podemos decir acá, de San Juan y Mendoza, claro, o sea, decirle a un hermano de Mendoza que no, que el vino es malo, cuando se crió en los viñedos, cuando la familia toma vino, de pronto haces un escándalo y no es bíblico. Y hay que tener mucho cuidado con eso también. Ahora, se ha enseñado muchas veces que el vino no es bueno, que no hay que tomar vino, y ese no es el principio bíblico. Ni codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, versículo 10, y estos también sean sometidos primero a prueba y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Fíjense el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba. O sea, ¿quiénes también? Los diáconos y los ancianos. Sean también los pastores, también sometidos a prueba. Si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. ¿Quién define esto? La iglesia, la Grey, el cuerpo de Cristo, la asamblea reunida, los miembros de la iglesia deciden quiénes serán sus autoridades. Nosotros cada 3 años tenemos autoridad de iglesia y también la evaluación pastoral, porque el pastor tiene que ser evaluado, claro que sí, de pronto de manera anónima para hacerlo con mayor libertad, pero hace falta la evaluación al pastor, hace falta la evaluación también a los ancianos y a los diáconos. ¿Saben por qué? Porque si no, de pronto uno se cree que es pastor perfecto toda la vida y está equivocándose en un montón de aspectos. Y es ahí donde es importante la evaluación de la iglesia para con el pastor. Y eso necesitamos mantenerlo siempre. La evaluación sería buenísimo todo el tiempo. Por eso es importante que cuando nosotros estamos desarrollando una función ministerial, tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que estar muy atentos a un montón de aspectos de nuestra vida. Y lo vamos a ver ahora. Seguimos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos primero a prueba y después, si son fieles, irreprochables, bueno, entonces la iglesia les pone esa consideración y los pone en esa función. Versículo 11, las mujeres asimismo sean mujeres honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Esto algunos dicen, bueno, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior decía la mujer aprende en silencio? No permito que la mujer hable. Bueno, dijimos que está hablando en un momento específico, a un grupo específico, en un lugar específico, porque si no esto tendría una contrariedad. Y lo que algunos sostienen es que se refiere a las esposas de los diáconos. Entonces el ministerio se desarrolla en matrimonio y es buenísimo que se desarrolle el ministerio en matrimonio. Pero es posible también que de pronto haya una hermana, mujer, que puede cumplir el rol de diaconisa y está perfecto. Ahora, los diáconos, versículo 12, sean marido de una sola mujer, lo vuelve a decir al principio, que gobiernen bien a sus hijos, que gobiernen bien sus casas, porque los que no ejerzan bien el diaconado, los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien. Ahí termina la descripción de este capítulo y lo que sigue fue lo que ya leímos antes. Vamos a la parte práctica y de aplicación. Es importante que cada uno de nosotros ande en integridad delante de Dios, que cada uno de nosotros ande en integridad delante de las personas. Para esto necesitamos hacer una aplicación personal. La aplicación es la parte práctica. Estos 4 aspectos lo vamos a encontrar en todo este desarrollo. Primero, el aspecto personal. Segundo, el aspecto familiar. Tercero, el aspecto eclesial. Y en cuarto lugar, el aspecto social. En primer lugar, tiene que ver con lo que soy yo como persona.
mis acciones, emociones, mis actitudes, tiene que ver con la pureza o no de mi corazón. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de integridad, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que todo el tiempo tenemos que prestar atención a nuestra vida, cómo anda, nuestras acciones, nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que controla mi vida constantemente? ¿La ira, el enojo, la tristeza o por el contrario, la paz de Jesucristo, el gozo de Jesucristo, la esperanza en Él? ¿Qué es lo que prevalece en mí? Y eso tiene que ver con lo personal. Recurro constantemente a la culpa, al resentimiento, tengo celos, mis actitudes me caracterizan por la humildad, por la arrogancia, por ser pacificador o problemático. ¿Soy capaz de reconocer un error? ¿Soy capaz de darme cuenta de que algo no estoy haciendo bien? Y eso tiene que ver con humildad. Yo me acuerdo que en una reunión de oración había un hermano que vez tras vez decía: gracias, Señor, porque yo y mi familia somos humildes. ¡Wow! Era buenísimo. En un momento digo, bueno, lo debe estar diciendo de falta de recursos, pero no, lo decía por el otro lado. Bueno, tiene que ver con una cuestión muy personal, ¿no? Gracias a Dios que soy humilde, puedes decir. Ahora, en el aspecto personal, la pureza del corazón, el trato con las otras personas, sin dobles intenciones. Lo puse con X. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos dobles intenciones, hay algo tóxico ahí. Cuando yo me puedo reír de un chiste con doble sentido, hay algo tóxico. Cuando mi manera de expresarme es con doble sentido, es tóxico. Hay personas que pueden mantener toda la pulcritud, todo lo santulón, y de pronto cuando salgo de la iglesia me transformo en otra persona. Cuento chistes en doble sentido, miro cosas que no son buenas. Realmente hay que prestar mucha atención a eso. La característica de mi corazón. Y eso es importante porque solamente yo lo voy a ver. Uno puede ver series buenísimas tal vez en televisión, pero de pronto te pasan desnudos. ¿Qué haces? ¿Te quedás ahí boquiabierto mirando o podés avanzar y seguir viendo la película? Y eso tiene que ver con lo que hay en tu corazón, lo que vas a dejar que tu corazón acepte o no acepte, lo que entre a tu mente o no. Porque lo que yo miro es lo que como con los ojos, lo que yo escucho es lo que como con los oídos. Y tiene que ver con eso, la pureza de mi corazón. En el aspecto familiar, es importante prestar atención. El tiempo del matrimonio, los que están casados, paso tiempo de calidad con mi esposa o paso peleando, o paso discutiendo, o paso disgustado. Nos reímos, nos disfrutamos, nos cuidamos o tengo conflictos no resueltos. Y si nosotros queremos ser íntegros, hermanos, en esa parte más íntima de la relación matrimonial, tenemos que tener todo resuelto. Porque cuando vemos en Génesis que Dios establece el matrimonio entre Adán y Eva, dice ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había nada que no esté resuelto. Tenían todo resuelto. La relación familiar con mis hijos, paso tiempo con ellos, los cuido, son obedientes, son alegres, viven en paz o son insubordinados, o gritan, o se alteran, o no les puedo decir nada. Tiene que ver también con esa relación. Y no tiene que ver con que mis hijos estén en santidad, siendo santulones, con cara de reverencia todo el tiempo. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con cara larga, no tiene que ser con nada que ver con ser amargados, tiene que ver con tener la gracia de Dios. Ahora, no solo en el aspecto bíblico, hablo de organización dentro de la familia y de orden y de respeto, sino en lo social también. Mis hijos me van a escuchar por lo que yo soy como ejemplo, pero es importante velar por ellos, pasar tiempo con ellos, elegirlos a ellos, preferirlos a ellos, es importante. Yo he escuchado de pastores decir, no, mi esposa y mis hijos están muy mal enfermos, pero yo decidí venir al ministerio. No es bíblico eso. Estás abandonando lo primordial. No puedes abandonar a tu familia. El ministerio es importante, pero más importante es tu primer ministerio. Y hermanos, tu primer ministerio es tu familia.
Tu primer ministerio es tu esposa. Tu primer ministerio son tus hijos. Si vos no cumplís eso, no te metas en otra cosa. A veces hay demasiada hipocresía por querer tener un lugar, por el qué dirán. No está bueno eso, no es bíblico. Eso más bien del enemigo, porque habla de una hipocresía que es necesario frenar. Se nos fue el tiempo. Aspecto eclesial, en el grupo de la iglesia. Lo que me motiva en el servicio ministerial va a marcar el carácter de la ambición. Eso lo decía antes, ¿no? Yo no sé qué es lo que te motiva a vos servir en la iglesia. No sé qué es lo que te motiva a vos servir o ministrar o dirigir o orar. No sé qué te motiva. Pero yo sí sé que lo que a mí me tiene que motivar tiene que ser el servir a otros, el querer ayudar a otros. Pero no por un deseo de aplauso, no por un deseo de ser servido. Al contrario, el Señor Jesucristo nos dejó enseñanza y dice que en el mundo es así. El más importante es el que es venerado. Pero ese en la relación con Cristo no va a ser así, sino que el que sirve es el más grande en este grupo. Y en cuarto lugar, el aspecto social, mis acciones, emociones y actitudes. ¿Cuáles son las más recurrentes? Si yo le pregunto a un compañero tuyo de trabajo, una palabra que defina a mi hermano, ¿qué dirían? Si ustedes van a un lugar donde estás estudiando, una palabra que defina a tal persona, ¿qué diría? Imagínate vos en tu familia. Una palabra que defina a tu familia de vos, ¿qué diría? ¿Un compañero? ¿Un amigo? ¿Una parte del vecindario? Una palabra que te defina, ¿qué diría? Y eso tiene que ver también con nuestro aspecto social. Ahora, para ir finalizando, ¿cómo llegar a ser íntegros? ¿Cómo llegar a esa integridad? Y saben que la Biblia tiene la respuesta, y para esto vamos a leer San Juan 15, con esto terminamos. San Juan 15 es entender el corazón del Padre. San Juan 15 es entender el corazón de Jesucristo. San Juan 15 es entender la historia. San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, Jesucristo, y mi Padre es el labrador, el Dios Todopoderoso. Todo pámpano, nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, fundamental, permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en el amor. Y en Jesucristo, yo no puedo quedarme en un puesto en una iglesia porque en un momento supe las respuestas. Tengo que estar todo el tiempo evaluándome. Y les cuento, yo a veces me cuestiono un montón si estoy apto para lo que estoy haciendo. Un montón, para no decirles todo el tiempo, para no decirles todos los días. Porque realmente es un desafío constante estar trabajando en la obra de Cristo y hacerlo bien. Siento que fallo todo el tiempo. Siento que es poco lo que hago. Siento que no alcanzo a llegar. Y me identificaba, ¿no?, con lo que decía Maxi. Uno a veces se cree que no está preparado. Y les digo algo, uno realmente siente que no está preparado. Y es una cosa constante y el enemigo lucha un montón ahí, lucha un montón. Por eso es importante que la iglesia ore por las autoridades. Porque cuando vos creíste que la tenías reclara, perdiste el rumbo, hermano. Pero cuando vos amás a Cristo, le tenés miedo en el sentido de no fallarle, no miedo de que te va a castigar, sino que sentís que no te alcanza. Y personalmente el cartel de pastor me queda enorme, me queda inmensamente grande, de verdad, porque vos ves todos los aspectos de la integridad y decís, wow, ¿cuánto me falta? Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen los que le echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os sois llamados amigos, porque todas las cosas que oís de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es tan profunda. Ayúdanos a interpretarla de la mejor manera y a vivirla y aplicarla de manera muy práctica. Señor, pedimos perdón si nuestro corazón no ha sido puro hasta hoy. Señor, ayúdanos a encontrar esa pureza en Jesucristo. Gracias por el Evangelio de Juan, que nos da la manera de alcanzar esa integridad en Jesucristo. Gracias por cada uno de los hermanos que cumplen una función dentro de la iglesia. Ayúdanos a permanecer en la pureza de corazón, en la integridad, y ayúdanos a que cada uno de nosotros desee ser íntegro delante tuyo. En Cristo Jesús oramos. Amén.